Muy buenos días, compañeros. Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Realmente pues ya es tiempecito que no nos vemos. Realmente la situación que vivimos en nuestro país y a nivel mundial nos ha obligado a esto, pues a dejar de asistir al colegio, y hoy pues quiero compartir con ustedes un tema muy bonito. La Revolución de Octubre de 1944. Su nombre completo es Revolución del 20 de octubre de 1944. ¿Qué fue la Revolución del 44? Pues para poder llegar a este momento, quiero que retrocedamos un poquito en la historia de Guatemala. Y para poder comprender este proceso, vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Primero, nos vamos a ubicar en este año, 1847. En 1847 fue cuando terminó o se desintegró la Federación Centroamericana. Es decir, en ese tiempo, se recuerda que Centroamérica era una sola región. Los países, pues, no eran países, eran estados. Por lo tanto, era gobernado por un jefe de Estado, no un presidente, porque no eran repúblicas. Pero tomemos este tiempo, porque la Federación Centroamericana, pues realmente se empezó a desintegrar de 1832 a 1847. En 1847, pues, el estado de Guatemala estaba gobernado por Rafael Carrera. Rafael Carrera, siendo jefe de estado, separó a Guatemala de la Federación y hizo los trámites, por decirle así, y la convirtió en una república independiente. Cuando ya Guatemala era república independiente, pues lógicamente él fue el primer presidente de Guatemala. En lo cual concluimos que Rafael Carrera fue el último jefe de Estado y el primer presidente de Guatemala. Repito, el último jefe de Estado y el primer presidente de Guatemala. ¿Cómo fue su gobierno? Pues podemos calificarlo como malo. Fue un tirano. Su gobierno es conocido como el régimen de los 30 años. Él no gobernó los 30 años, murió antes, pero el que le sucedió, que fue Vicente Serna, continuó su mismo patrón de gobierno, y por eso ese es un régimen. ¿Qué es régimen? Es una misma forma de gobierno, así podemos definirlo. Entonces, les decía, pues fue un gobierno malo, un gobierno de tiranía, un gobierno no democrático, donde el pueblo pues no tenía participación alguna. Ante esta situación, pues se organizó un movimiento para derrocarlo. Ese movimiento se le ha llamado la Revolución Liberal de 1871. Realmente así lo registró la historia de Guatemala durante mucho tiempo. Hoy ya sabemos que no es una revolución, simplemente se le llaman reformas de 1871, porque no fue una revolución, porque no fue un levantamiento total del pueblo. Tampoco es liberal, porque el liberalismo tanto de Europa como de Estados Unidos se enfoca en la libertad individual, en la libertad de las personas, cosa que no existió durante ese gobierno. Entonces, ante esta situación, pues fueron dos personajes los que tomaron la batuta en este movimiento, que fue más que todo un movimiento guerrero, encabezado por Miguel García Granados y Justulfino Vargas. Ellos pues armaron este movimiento y lograron derrocar ya al gobierno de Vicente Serna, pero repito, ya he conocido más como el régimen de los 30 años. O sea, aquí terminó el gobierno de Rafael Carrera y luego pues siguieron
de otros gobiernos, usted puede ver, solo les coloqué ahí la fecha más o menos en que tomó posesión, no les abarqué el periodo, para que ustedes busquen que ahí también hay dictaduras, hay tiranías, hay gobiernos que se mantuvieron en el poder durante 20, 22 años. Así han sido nuestros gobiernos. Desde 1871, podemos ir hasta estas fechas. Son gobiernos de tiranía, son gobiernos militarizados, donde la verdadera democracia, aunque algunos han sido elegidos a través del voto, no existe una democracia, son tiranías, son gobiernos. Estamos hablando aquí prácticamente de un periodo de 100 años. Pero en el año de 1931 llegó al poder Jorge Ubico. Sí, es un personaje dentro de nuestro gobierno muy mencionado. Y yo, por mi experiencia, por mi edad, les puedo decir que al menos viví no en esa época, pero tuve la oportunidad de platicar con mucha gente ya muy ancianitos que en verdad querían a este gobierno. Y otros que realmente lo odiaban. Y dentro de estos está mi papá, que yo le preguntaba a mi papá cómo había sido el gobierno de Ubico, porque mi papá sí lo vivió. Entonces se le decía a algunos era porque él, una de sus características era que era muy riguroso. No, dice que las cárceles no estaban vacías, no habían ladrones, y la gente lo admiraba. Yo le preguntaba a mi papá, y eso sí, era así, pero realmente esto era a base de fuerza, a base de persecuciones. Entonces le decía, pues, resumiendo, que es querido por algunos y odiado por muchos. Su gobierno, pues, decía, él no tenía rivales políticos. Sus rivales políticos, pues, los desaparecía, o los fusilaba, o los exiliaba, pero él no quería contarlos. Él quería gobernar. Y gobernó su régimen, él no, su régimen 14 años. Él aproximadamente 12 años estuvo en el poder. Ante la presión del pueblo se vio obligado a renunciar, pero le siguió Federico Ponce Báez. Él siguió el mismo patrón, por eso repito, se llama régimen de los 14 años. Realmente después de todos estos años, pues el pueblo se cansó. Aquí sí, se organizó el pueblo, se organizó todo el pueblo, participó todo el pueblo para realizar la revolución, que les digo, se llama Revolución del 20 de octubre de 1944. Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir a la revolución? En sí, para decir ¿cómo definimos nosotros ese término revolución del 20 de octubre? Pues podemos decir que fue un movimiento cívico-militar que puso fin al régimen de dictadura, podríamos decir, de Jorge Ubico. Esta es una verdadera revolución en donde participaron, se organizó una de las máximas protestas populares. Fueron protestas multitudinarias de todos los sectores. Por eso le digo, esa es una revolución. Es un levantamiento del pueblo donde participan todos los sectores de la sociedad guatemalteca. Maestros, campesinos, estudiantes, profesionales, elementos del ejército. Imagínense, elementos del ejército que no estaban de acuerdo con este régimen. Sindicalistas y, sin faltar, pues la participación femenina, que siempre ha participado en estos movimientos. Este movimiento pues triunfó y derrocó el régimen de Jorge Ubico. Después de derrocar el derrocado de este régimen, pues se formó
una junta revolucionaria. Esta está encabezada por tres famosos personajes. Francisco Arana, su nombre completo es Francisco Javier Arana, Jorge Toriello, un empresario, y Jacobo Arbenz, un militar, uno de sus aspectos muy importantes es que elaboraron la nueva Constitución de 1845. Esa Constitución, pues, en base a esa Constitución, ellos convocaron a elecciones y fueron electos ya dos gobiernos, que fueron llamados gobiernos de la Revolución, y que, pues, hay que resaltar, dos gobiernos muy importantes que trajeron mucho progreso para nuestro país, que modernizaron nuestro país. Juan José Arévalo Bermejo, pedagogo, que hizo mucho por la educación en nuestro país, y muchas cosas más, como el Código de Trabajo, como la creación del ICS y muchas cosas más. Y luego Jacobo Arbenz. Estos son dos gobiernos de la Revolución, repito, muy buenos, y que se mantuvieron en la presidencia de nuestro país durante 10 años. Y por eso un personaje dijo, fueron 10 años de primavera en un país de eterna dictadura. Es un bonito pensamiento. 10 años se mantuvieron ellos, fueron 10 años de primavera en un país donde mirábamos antes gobiernos dictatoriales o golpistas. Entonces quiero hacer aquí detenernos aquí un momentito para que esta sea una primera parte, y los invito a que veamos la segunda parte en un momentito.